¿Crees que la mayoría de las personas están preparadas mentalmente para endeudarse? No, somos personas de emociones, Ujú. entonces muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, porque tomé la decisión de decir, no más, no quiero continuar con mi emprendimiento, hasta acá lo dejo, que no tenga miedo, fácil decirlo, Sí. pero hay muchas formas de quitarse uno ese miedo. ¿Alguna vez has deseado invertir en bienes raíces, pero no sabes si es una buena decisión? ¿Crees que comprar vivienda hoy en Colombia es una oportunidad real o realmente puede ser lo contrario? Hoy nos encontramos con Iván Velázquez, empresario, inversionista y asesor en bienes raíces. Hola Iván, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto. Excelente. Antes que nada, te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación y poder estar hoy contigo, bueno, hablando de las cosas que más nos gustan, entre ellas la de la inversión en bienes raíces. No, a ti mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Iván, hoy vamos a hablar realmente de lo que funciona o no funciona en los bienes raíces. La persona que se quede escuchando este podcast, al final se va a ir con una idea clara si invertir en bienes raíces puede ser bueno para esta persona o no para esta persona, porque todas las inversiones pues tienen un mercado distinto. Entonces es bueno identificar si el mercado de los bienes raíces puede ser atractivo para las personas que nos están escuchando. Nos vamos con esa promesa para este podcast. Arranquemos. Perfecto. Iván, voy a comenzar con una pregunta que se pueden estar preguntando muchas personas, pero que al final podemos dar un gran consejo de acuerdo a tu experiencia que ya tienes en el sector inmobiliario. Y la pregunta es, si mañana se cayera el mercado inmobiliario en Colombia, ¿tú estarías tranquilo o asustado? Tranquilo, Luis Fernando. Dime por qué. Considero que el mercado inmobiliario en toda la época, digamos, siempre ha tenido algún estancamiento, algunas crisis, pero ha sido un mercado que siempre ha evolucionado, que siempre genera rentabilidades, que siempre va a ser necesario y va a ser parte del entorno económico de un país. Sabes que me gusta mucho lo que estás diciendo porque siempre al tomar una decisión sobre alguna inversión, debemos ver qué ha sucedido con esa inversión anteriormente, ver un poco la historia. Nos dicen que nosotros podemos aprender de los errores gracias a la historia y por eso no cometer esos mismos errores. Entonces, gracias al ver la historia de los bienes raíces en Colombia, vemos realmente por qué le dicen que es una inversión refugio. Es una inversión donde puedo estar tranquilo, que si yo tengo mi capital invertido en este sector, pues es un sector donde yo pueda aprovechar o tener esa tranquilidad que realmente yo como inversionista busco al momento de invertir. Tengo una siguiente pregunta y quiero que la pienses un poco. Tú como inversionista en bienes raíces o como empresario, ahora estamos hablando detrás de cámara que has hecho algunos emprendimientos que te ha ido bien, pero la pregunta es, hasta el momento, para que las personas que nos están escuchando aprendan, ¿cuál ha sido la peor decisión inmobiliaria que has tomado hasta este momento? La peor, La peor, tú sabes que uno aprende de los errores y también con la que te pudiste llevar un aprendizaje. Luis Fernando, no, pues realmente que haya tenido una muy mala experiencia con una inversión inmobiliaria, por el momento no. Parte de eso es eh, estudiar muy bien qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que vas a comprar, ser organizado financieramente, hacer un buen análisis del mercado. Obviamente hay unas inversiones que, pues, digamos que rentan un poco más, otras que menos, pero pues en lo que yo he vivido, afortunadamente no he tenido ninguna muy mala experiencia para decir, para contártela acá. Todas considero que han sido buenas experiencias, ha sido obviamente un tema de aprendizaje, pero cada vez que tú aprendes cada vez más de esto, se enamora uno más y empieza a hacer inversiones más certeras o acertadas cada día.
Mira que me hace recordar, una vez también me dieron, un inversionista me comentó, me dijo lo siguiente: Luisfer, lo peor que te puede suceder en bienes raíces es que recuperes tu dinero. Así es. Entonces, es por eso que me llama tanto la atención la tranquilidad que me brinda este sector. Iván, y si seguimos conversando, vamos a hablar de una suposición. Si hoy no estuvieras en bienes raíces, ¿en qué estarías? ¿Y por qué crees que muchos no sobreviven, por ejemplo, como asesores inmobiliarios en esta industria? Mi Fernando, pues trabajé gran parte de mi vida, trabajé en grandes empresas, eh, fui empleado. De pronto, si no hubiera tomado en cierto momento la opción de ser independiente, eh, no estuviera en el campo de bienes raíces. En algún momento de mi vida tomé la opción de ser independiente. eh, Intenté otro tipo de negocio, pero me di cuenta, afortunadamente, conocí gente Ujú. que se relacionaba con el tema de bienes raíces y vi lo importante que podía llegar a ser para mi vida y lo rentable que podía llegar a ser, ¿sí? Ok, Y tomé esa decisión de enfocarme ahí. A tu pregunta, si no hubiera tomado la decisión de bienes de raíces, de pronto estaría como empleada. ok, perfecto. Bueno, entonces, sí, esta pregunta tenía como dos enfoques. Llegas a los bienes raíces, algunas personas dicen coincidencia, a mí me gusta llamarlo diosidencia, pues por donde te estuvo enfocando estos planes que a veces nosotros tenemos un plan, pero la vida nos dice por aquí no es, sino es por acá, y es así como está guiando los bienes raíces. Y nos comentas que si no estuvieras en este sector, estuvieras empleado en este momento. También me comentaste que has tenido la experiencia de ser empleado en unas muy buenas empresas. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, de esas buenas experiencias que tuviste en el sector como empleado. ¿Cuál puede ser como la mejor idea o de pronto el mejor recuerdo que tienes de esta experiencia? Mi Fernando, pues digamos, no te voy a decir todas las experiencias que yo tuve como empleado y en esas Ok, empresas, todas fueron bonitas. Cada una de ellas me forjó, me dio y me sirvió para lo que hago en este momento. Pero si tú me lo preguntas en este momento, como parte de mi vida, donde tengo mayor tranquilidad, donde puedo disponer de mi tiempo, donde siento que estoy cumpliendo con algo que siempre deseé, es en este momento con el tema de los bienes raíces. y vamos, ¿por qué te sientes tan feliz o por qué te sientes, cómo te sientes? Si me puedes describir cómo te sientes hoy con lo que estás haciendo y por qué piensas que te estás sintiendo así. Me siento tranquilo, Ujú. eh, me siento confiado, puedo compartir con mi familia, estoy con mi hogar completo, ¿m? Y veo un futuro próspero, ¿sí? Si continúo haciendo las cosas correctamente. Perfecto. Estamos hablando también que has tenido la oportunidad de invertir en bienes raíces. ¿Cómo fue esa primera inversión? ¿Cómo te llegó esa primera inversión y cómo tomaste la decisión de invertir en esa primera vez? Em, digamos que, pues, a lo largo de la vida, pues, ya había comprado, pues, mi primer apartamento, se vendió, después se compró el segundo apartamento, pero nunca pensé, siempre era para vivienda, pero nunca pensé que esto podría yo manejarlo de otra forma. Entonces, en alguna ocasión conocí a alguien de que manejaba el modelo de finca raíz de otra forma, ¿sí? De inversiones inmobiliarias, y dije, ¿por qué no? Pues intentémoslo. ¿M? Ujú. Eh, y empecé por ahí, eh, con unos cursos que tomé y algo que vi de qué debería uno hacer, buenos hábitos
para poder comprar vivienda, ¿sí? Ok. Y que le rente a uno muy bien. Entonces, digamos que por ahí empecé con temor, pero con mucha tranquilidad, ¿sí? Informándome, dateándome de cómo se debe hacer, qué debe uno preguntar, ¿sí? ¿Qué sector debe escoger? ¿Mm? ¿Cuáles son los factores claves, digamos, para tomar una decisión? Organizarse uno también financieramente y Ujú. ya, y pues digamos que ahí fue como arranqué. Imagínate, aquí nos ha compartido bastante cosas. Bueno, para recopilar un poco y para comentar a las personas que están escuchando, voy a colocarlo en mis palabras. Primero te formaste por medio de educación. Así Esto es, Esto te ayudó a tomar buenos hábitos al momento de invertir en bienes raíces. Sin embargo, en esa primera inversión todos sentimos miedo, porque ahí también me incluye. La primera inversión, yo siento miedo, pero ¿cómo disminuimos ese miedo? Por medio de la educación. Qué conciencia que entre más me forme en bienes raíces, ese miedo disminuye para poder realizar esas inversiones. Entonces también me lleva a ese punto así importante. es, Y el otro punto que nos has dicho es el tema de organización financiera. Entonces, mira que yo te cuento una historia. Ayer estaba en un evento financiero y de bienes raíces y estaba con una persona que me estaba preguntando, mira, Luis Fero, ¿qué hago ya que tengo mi empresa en esta situación? ¿Qué hago? Primero, pagar todas las deudas o empezar a hacer inversiones aún teniendo estas deudas o, ¿qué me recomiendas? Entonces, lo primero que le dije a esta persona fue, lo primero es que debemos tener un colchón, como cuando ahora echamos esa historia, lo que tú hiciste, debemos tener un colchón de 6 meses para que después paguemos las deudas y después de pagar las deudas empezar a hacer inversiones. Entonces, ese es como el camino que nos recomienda la teoría. Es fácil decirlo, a veces un poco complicado hacerlo, pero ese es como el camino para poder crecer en bienes, en las inversiones. así es. Ahora, también me acordé lo que me comentaste, que iniciaste un emprendimiento, duraste años con este emprendimiento, sin embargo, quisiste empezar a enfocarte en el sector, ya está en el sector de los bienes raíces, sino como con la inmobiliaria, y ahí es donde pudiste seguir adelante. Pero mejor dicho, en tus palabras, si nos puedes contar un poco esa historia, cómo fue tu primer emprendimiento de remodelación, cómo tomas la decisión de salir de él para seguir con una inmobiliaria. Sí, digamos que fue una experiencia de 4 años donde mi emprendimiento era hacer adecuaciones de inmuebles. Eh, Fue una experiencia muy bonita, más sin embargo, pues digamos que eh, antes de dejarla un tiempito atrás, unos 8 meses, ya había indagado un poco del tema de inmobiliario y de bienes raíz. Me llamó la atención y bueno, como todo en la vida, llegó un momento en que dije, ya por este lado no quiero continuar, ¿sí? Muy importante lo que tú dices y eso fue lo que te comenté. Digamos, llegó un momento en que tuve que hacer el colchón que tú llamas, ¿sí? Por unos meses, porque tomé la decisión de decir, eh, no más, no quiero continuar con mi emprendimiento, hasta acá lo dejo. Entonces, pues obviamente tenía que tener ese colchón para unos 4 o 6 meses en caso de que el tema de los bienes raíces o la inmobiliaria, pues no cumpliera con las expectativas que yo tenía. Afortunadamente, pues lo hice todo, se me dio, ¿sí? Eh, y cada vez, pues ve uno más oportunidades. Inicialmente empecé con el tema como agente o broker inmobiliario, ¿sí? Pero vi que también por mi parte personal podía hacer mucho más, como el tema de inversiones inmobiliarias. Entonces, invertir, ¿sí? Eh, lo que hablamos, no considero que sea un riesgo grande,
el mercado inmobiliario siempre se está moviendo, ¿sí? Eh, si vamos a ver estadísticas, proyecciones, pues en Colombia siempre tiene valorización el inmueble que tú compres, ¿De ¿sí? acuerdo? Entonces, digamos que parte de la parte inmobiliaria también la complemento personalmente con mis inversiones inmobiliarias. Excelente. Bueno, vamos a empezar también a ponerle picante a esta conversación. Eh, Y vamos a, todo es de acuerdo a la experiencia que tienes, de lo que has visto. No hay respuesta ni buenas ni malas, sino de acuerdo a la experiencia que has tenido. Y por ejemplo, hagamos que viene un comprador primerizo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es el error común que has visto en estos compradores primerizos en bienes raíces? eh, que no tienen un esquema financiero o no tienen bien organizado su parte financiera, ¿sí? Eh, somos personas de emociones, Ujú, entonces muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, ujú. ¿sí? Nos deslumbran muchas cosas, pero para poderte tú comprometer o hacer una inversión, tienes tú que primero estar organizado financieramente Ujú. y también pues haber estudiado o haber sabido un poco eh, cómo se deben hacer las cosas. De acuerdo. Mira que en los compradores primerizos lo que yo he visto es que, de acuerdo a lo que tú dices, la parte financiera, ellos dicen, mira, el apartamento vale 300 millones de pesos. Entonces yo tengo ya ahorrado el 30% y el banco me presta un 70%. Esa es la teoría. Pero cuando encuentran el apartamento de 300 millones y van al banco a solicitar el crédito hipotecario, o sorpresa, que no le prestan el 70%, sino que le Sueltos. prestan menos. Entonces, ese apartamento que le gustó, que le encantó, pues ya no van a poder comprarlo por no haber hecho esa tarea antes de solicitar un preaprobado. ¿Y por qué no prestan el 70%? Hombre, por la capacidad de endeudamiento que tiene cada persona. Seguramente tiene alguna tarjeta de crédito o está pagando un vehículo y eso disminuye su capacidad financiera y es por eso que al final no puede contar con el 70% del crédito hipotecario. Entonces, eso es un error de un primerizo que no consulta primero sus finanzas, sus créditos para poder invertir. Así es. Excelente. Bueno, vamos a hablar de Bogotá, parece. En este momento, en Bogotá, ¿qué zonas son las zonas calientes? Esas zonas que tú dices que pueden tener en los próximos años una buena valorización. Mm, considero que hacia los lados de la sabana se están desarrollando bastante proyectos. Ahorita, pues, afortunadamente, digamos, en tema de vías y infraestructura, digamos, Bogotá como tal, pues, digamos, ya es muy poco lo que se consigue, lotes o algo para gran inversión, más sin embargo lo hay. Pero considero que una zona de alta valorización por desarrollo puede ser hacia los lados de la sabana. Excelente. Mira, una vez me comentaron, si tú realmente estás buscando valorización, ¿qué piensas que que puede encontrar una mayor valorización? ¿En una zona que está en desarrollo o una zona que ya tiene todo el desarrollo completo? Entonces la respuesta es en una zona que está en desarrollo. Hasta el desarrollo. Ahí es cuando buscamos una gran valorización. Pero en una zona que todo está hecho, por ejemplo, en el centro de Bogotá, ahí no vamos a encontrar una buena valorización, sino que vamos a encontrar si deseas invertir para arrendar, o sea, ese flujo efectivo, porque el metro cuadrado sí va a ser un poco más alto de una zona que está por desarrollar en términos de arriendo. Entonces, Yes. hay que identificar muy bien qué es lo que se está buscando, pero si es valorización en una zona por desarrollar. Perfecto. Así es. Mira esta pregunta. ¿Crees que la mayoría de las personas están preparadas mentalmente para endeudarse? No, ¿Por qué? pues tomar la decisión de endeudarse es muy fácil. Es decir, ir a un banco, que te hagan un estudio de crédito y que te digan, te puedo prestar esta cantidad de dinero
ya sea de libre inversión o ya sea para una vivienda. Pero lo que hablábamos anteriormente. Es decir, para endeudarse uno debe uno saber de qué forma se endeuda y que ese endeudamiento realmente a futuro le genere unos ingresos. Mm. Ahí es cuando de nuevo empezamos a escuchar el tema deuda buena, deuda mala. Así es. Correcto. Entonces, sacar una tarjeta de crédito, como tú dices, es sumamente sencillo. Además, las personas que están comenzando su historial de crédito, como son los estudiantes, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que habían bancos dentro de la misma universidad y en la universidad pues ofrecían tarjetas de crédito y se lo prestaban, le sacaban una tarjeta de crédito a un estudiante solo con el número de la cédula. Eh, pero el tema del manejo de los créditos es donde debemos prepararnos mentalmente. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo como costumbre pagar todo con tarjeta de crédito. O sea, así me vaya a comprar una botella de agua con tarjeta de crédito a una hora, porque eso me ayuda mucho, pues con los beneficios que pueda dar la tarjeta de crédito, como millas, etcétera. Y adicionalmente estoy protegiendo mi dinero, porque dado el caso que algo suceda extraño, pues no sacan dinero directamente de mi cuenta de ahorros, sino que sacan dinero de la tarjeta de crédito, que al momento de reportar que algo estuvo mal, pues es más Ujú. factible que el banco pues responda con, porque es el mismo dinero del banco y pueda sacar eso adelante. Entonces ese es un gran consejo, estar mentalmente preparado para endeudarse y saber manejar la deuda, Así que es. ese es el secreto. Perfecto. Vamos a entrar en una zona de consejos. Vamos a entrar en una zona de consejos. Y la siguiente pregunta es, si alguien que hoy está paralizado por miedo a invertir, ¿qué le dirías para que tomara la mejor decisión? Que no tenga miedo, ¿m? Fácil decirlo, Sí, pero hay muchas formas de quitarse uno ese miedo. Parte de lo que estamos hablando, eh, capacitarse, ¿sí? Mm, tener un rumbo, asesorarse muy bien, ¿m? Y ver oportunidades. la siguiente pregunta. Mira, tenemos un inversionista joven, ¿cierto? Y este inversionista no sabe cómo iniciar en el mundo de los bienes raíces. ¿Qué consejo le darías a este inversionista joven? Capacitas, capacítate primero que todo. Con la educación. Mira, cuando a mí me preguntan, Luisfer, por decirte una cifra, tengo $1000 para invertir. ¿En qué puedo invertir? O sea, $1000 no es ni mucho ni poco dinero. Entonces pienso que con $1000 la mejor inversión que puede hacer una persona es en sí misma, en educación. Y ya con la educación, pues podemos encontrar todo ese abanico de posibilidades que hay en el mundo de los bienes raíces. Pregunta, Iván, ¿para invertir en bienes raíces se necesita tener mucho dinero? No, ¿Por qué? Cuéntanos. porque tú puedes trabajar con unos recursos propios, pero te puedes apalancar en las entidades financieras. ¿M? Correcto. Te puedes organizar muy bien en proyectos que estén en primeras listas o sobre planos, donde pues no tienes que descapitalizarte y simplemente con parte de tus recursos vas cubriendo las primeras cuotas, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo que hablamos de poder apalancarte en cierto momento de un barco o una entidad financiera. Totalmente de acuerdo. Mira, todo es tema de organización. No es cuánto gano, sino cómo tengo administrado mi dinero. Lo que hablamos en la última sesión, todos sabemos cuáles son nuestros ingresos, pero no sabemos ciertamente cuáles son nuestros egresos reales. Así es. Entonces, el primer punto es organizar nuestras finanzas para que así podamos tomar decisiones. Y de ahí, para los inversionistas primerizos, es aprender cómo apalancarse con una tercera persona, llámese banco, llámese familia, llámese socios. Por ahí dicen, dame una palanca y moveré al mundo. Entre más sepamos cómo apalancarnos con dinero de los demás, más lejos podríamos llegar. Iván, cuéntanos un poco cómo haces para balancear el tiempo entre vida familiar y trabajo.
Luis Fernando, pues, como te lo decía, digamos que estoy en un momento en mi vida que me siento muy, muy tranquilo. Eh, Obviamente tiene uno que ser muy metódico, destinar ciertos días, ciertas horas a temas familiares, pero también ser organizado y estar buscando, ¿sí? Y destinar cierto tiempo a la parte de inversiones, ¿sí? Entonces, digamos que, para resumirlo, toca ser muy organizado en esa parte. Para terminar, si tuvieras que recomendar algún tipo de inversión en bienes raíces, ¿cuál recomendarías? Comprar en lista cero, ¿sí? Es decir, comprar recién, lanzar un proyecto y poder obtener esa valorización durante el tiempo en que se llegue a escriturar. Importante, si no se llega a escriturar, o sea, la idea sería no llegar a escriturar para poder tú tener una rentabilidad mayor. Excelente. Bueno, futuros inversionistas a buscar proyectos en preventa, en lanzamiento, en lista cero, esa lista que llaman Friends and Family. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, te reconozco por haber venido hasta acá y haber compartido esto. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando.